Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y estamos hablando de los orígenes de la sociología británica. Hablemos de Herbert Spencer, 1820-1923. Para comprender las ideas de Spencer, resulta útil compararlas y contrastarlas con la teoría comtiana. A Spencer le suele estudiar junto al Comte debido a la influencia que ambos ejercieron en el desarrollo de la teoría sociológica, pero existen importantes diferencias entre ambos. Por ejemplo, es menos fácil calificar a Spencer de conservador que a Comte. De hecho, Spencer fue en su juventud políticamente liberal y durante toda su vida mantuvo algunas posiciones liberales. Sin embargo, también es cierto que con los años Spencer se hizo más conservador y que, como en el caso de Comte, su influencia básica era conservadora. Una de sus posturas liberales que coexistió no sin dificultad con su conservadurismo era una aceptación de la doctrina de laissez-faire. Pensaba que el Estado no debía intervenir en los asuntos individuales, excepto en el caso de la muy pasiva función de la protección de las personas. Esto significaba que Spencer, a diferencia de Comte, no sentía interés por las reformas sociales. Su deseo era que la vida social se desarrollara libre de todo control externo. Esta diferencia hace que Spencer sea considerado un darwinista social. Como tal, sostenía la idea evolucionista de que el mundo mejoraba progresivamente. Por lo tanto, se le podía dejar que marchase por sí solo. Una interferencia externa solo podía empeorar la situación. Él adoptó la idea de que las instituciones sociales, como las plantas y los animales, se adaptaban progresiva y positivamente a su entorno social. También aceptaba la creencia darwiniana de que el progresiva y positivamente y un proceso de la selección natural de la supervivencia del más apto también se producía en el mundo social. Es interesante saber que fue Spencer quien acuñó esta frase varios años antes de la aparición de la obra de Darwin sobre la selección natural. Es decir, libres de una intervención externa, las personas aptas podrían sobrevivir y multiplicarse, mientras que los no aptos tenderían a extinguirse. Otra diferencia es que hace hincapié en el individuo, mientras que Comte se centraba en unidades, aunque mayores, con la familia. Aunque existen importantes diferencias entre Comte y Spencer, las orientaciones que compartían, o al menos la similar manera en que fueron interpretadas, demostraron siempre ser más importantes que sus diferencias para el desarrollo de la teoría sociológica. Comte y Spencer compartían con Durkheim y otros el compromiso con una ciencia de la sociología, una perspectiva harto atractiva para los primeros teóricos. Otra influencia de la obra de Spencer, compartida tanto por Comte como por Durkheim, era su tendencia a pensar la sociedad como un organismo. Se inspiró en la biología para dar forma a su perspectiva y a sus conceptos. Le interesaba la estructura general de la sociedad, la interrelación entre las partes de la sociedad y las funciones que cada parte cumplía para las demás y para el sistema en su conjunto. Y lo que es más importante, Spencer y Comte compartían una concepción evolucionista del desarrollo histórico, a pesar de que Spencer criticara la teoría de la evolución de Comte, aduciendo varias razones. Rechazaba específicamente la ley de los 3 estadios de Comte. Pensaba que éste se había conformado con analizar la evolución en el reino de las ideas en términos de su desarrollo intelectual. Sin embargo, se esforzó para desarrollar una teoría de la evolución del mundo real y material. Aunque se reconoce a Spencer como un teórico de la evolución, su teoría es altamente compleja. Adopta varias formas y a menudo es poco clara y ambigua. No obstante, es posible identificar al menos 2 grandes perspectivas de la evolución en la obra de Spencer. La primera de estas teorías hace referencia principalmente al tamaño creciente de la sociedad. La sociedad crece debido tanto a la multiplicación de los individuos como a la unión de los grupos, composición. El aumento del tamaño de la sociedad supone el crecimiento de las estructuras sociales y su mayor diferenciación, así como también el aumento de la diferenciación entre las funciones que realizan. Además, el aumento del tamaño, las sociedades evolucionan a través de la composición, es decir, mediante la unificación de más y más grupos adyacentes. Así, Spencer habla de un movimiento evolucionista, desde las sociedades más simples a las compuestas, las doblemente compuestas y las triplemente compuestas. También nos ofrece una teoría de la evolución desde las sociedades militares a las sociedades industriales.
Las sociedades militares más antiguas se caracterizaban por estar estructuradas para afrontar un estado de guerra ofensivo y defensivo. Aunque contemplaba con ojos críticos el estado de guerra, pensaba que en un primer estadio eran funcional para mantener unidas las sociedades, a través, por ejemplo, de la conquista militar, y así crear los grandes agregados de personas que requería el desarrollo de la sociedad industrial. Sin embargo, con el nacimiento de la sociedad industrial, ese estado de guerra deja de ser funcional e impide el avance del proceso de evolución. La sociedad industrial se basa en la amistad, el altruismo, la especialización, en el reconocimiento de los logros de las personas y no de sus características innatas, y en la cooperación voluntaria entre individuos altamente disciplinados. Esta sociedad se mantiene unida mediante relaciones contractuales voluntarias y, lo que resulta más importante aún, mediante una fuerte moral común. El papel del gobierno se limita a lo que las personas no deben hacer. Obviamente, las modernas sociedades industriales tienen menos propensión a la guerra que sus predecesoras militares, aunque afirma que existe una evolución general en la dirección que llevan las sociedades industriales. También reconoce que es posible que haya regresiones periódicas hacia el estado de guerra y las sociedades más militares. En sus escritos sobre ética y política, Spencer nos ofrece otras ideas sobre la evolución de la sociedad. Por una parte, considera que la sociedad progresa hacia un estado moral, ideal o perfecto. Por otra, manifiesta que las sociedades más aptas sobrevivirán, mientras se dejará morir a las sociedades no aptas. El resultado de este proceso es un aumento progresivo de la adaptación al mundo en su conjunto. Así, ofrece un conjunto rico y variado de ideas sobre la evolución social. Como veremos al principio, sus ideas disfrutaron de un gran éxito. Más tarde fueron rechazadas durante años y recientemente han vuelto a ser aceptadas con el nacimiento de las nuevas teorías sociológicas de la evolución. Hablemos de la reacción contra Spencer en Gran Bretaña. A pesar de su énfasis en el individuo, Spencer fue muy famoso por su gran teoría de la evolución social. Con ella se enfrentaba a la sociología que le había precedido en Gran Bretaña. Sin embargo, la reacción contra Spencer se basaba más en la amenaza que planteaba su idea de la supervivencia del más apto, a una amelorosis caro a la mayoría de los primeros sociólogos británicos. Aunque más tarde Spencer repudió algunas de sus ideas más ofensivas, se reafirmó en su filosofía de la supervivencia del más apto y se mantuvo en contra de la intervención del gobierno y la reforma social. Así se expresaba: promover la harajanería a expensas del bien constituye una crueldad extrema. Supone un fomento deliberado de la miseria para las futuras generaciones. No hay mayor azote para la posteridad que legarles una población cada vez mayor de imbéciles, ociosos y criminales. La naturaleza se esfuerza enormemente por hacerles desaparecer, por limpiar de ellos el mundo y por dejar espacio para los mejores. Si no son suficientemente capaces de vivir, mueren, y es mejor que así sea. Spencer, citado en Habras, 1968. Estos sentimientos se oponían claramente a la orientación del amelorosis de los sociólogos reformadores británicos. Hablemos a continuación de las figuras clave de la sociología italiana. Podemos terminar este esbozo de la temprana y fundamentalmente conservadora teoría sociológica europea con una breve mención de dos sociólogos italianos, Wilfredo Pareto, 1848-1923, y Gaetano Mosca, 1858-1941. Estos dos sociólogos fueron influyentes en su época, aunque es mínima su relevancia contemporánea. Hoy en día pocas personas leen a Mosca. Se produjo un breve brote de interés por la obra de Pareto, 1935, durante la década de los 30, cuando el principal teórico estadounidense, Talcott Parsons, dedicó la misma atención a Pareto que a Weber y Durkheim. Sin embargo, durante estos últimos años, y a excepción de algunos de sus grandes conceptos, la importancia y relevancia de Pareto ha disminuido. Zeitlin arguye que Pareto desarrolló sus grandes ideas como una refutación de Marx. De hecho, Pareto rechazaba no solo a Marx, sino también a una gran parte de la filosofía de la Ilustración. Por ejemplo, mientras los filósofos de la Ilustración hacían hincapié en la racionalidad, Pareto subrayaba el papel de factores no racionales, como los instintos humanos. Este énfasis estaba ligado a su rechazo de la teoría marxista. Es decir,
Como los factores instintivos y no racionales eran tan importantes, tan inalterables, no era realista esperar que se pudiesen introducir cambios sociales drásticos mediante una revolución económica. Pareto también desarrolló una teoría del cambio social en agudo contraste con la teoría marxiana. Mientras la teoría de Marx se centraba en el papel de las masas, Pareto proponía una teoría elitista del cambio social que mantenía que la sociedad estaba inevitablemente dominada por una pequeña élite de egoístas ilustrados. Es esa élite quien dirige a unas masas dominadas por fuerzas no racionales. Como carecen de capacidades racionales, las masas no pueden llegar a constituir en el sistema de Pareto una fuerza revolucionaria. El cambio social se produce cuando la élite comienza a degenerar y es sustituida por una nueva élite, procedente de otra élite no gobernante o de los elementos sobresalientes de las masas. Ya instalada la nueva élite en el poder, el proceso comienza de nuevo. Y así nos encontramos con una teoría cíclica del cambio social en lugar de las teorías lineales de Marx, Comte, Spencer y otros. Además, la teoría del cambio de Pareto ignora la condición de las masas. Las élites llegan y se van, pero el grueso de la masa permanece inalterable. Esa teoría no constituye, sin embargo, la contribución de mayor trascendencia que Pareto hizo a la sociología. Lo que más ha perdurado es su concepción científica de la sociología y del mundo social. Aunque pocos sociólogos leen actualmente la obra de Pareto, una sección es Powers, 1986, prácticamente nadie lee la de Mosca. Pero su obra también puede contemplarse como un rechazo de la Ilustración y el marxismo. Lo que más nos importa es que Mosca, como Pareto, ofreció una teoría elitista del cambio social que se opone a la perspectiva marxista. Hablemos de desarrollos del marxismo europeo a la vuelta del siglo. Mientras muchos sociólogos del siglo XIX desarrollaban sus teorías en oposición a Marx, se producía un esfuerzo simultáneo de varios marxistas por clarificar y ampliar la teoría marxiana. Entre aproximadamente 1875 y 1925 se produjo muy escaso contacto entre marxismo y sociología. Weber constituye una excepción. Las dos escuelas de pensamiento se desarrollaron paralelamente con escaso o ningún intercambio entre ellas. Tras la muerte de Marx, la teoría marxista estuvo inicialmente dominada por quienes entreveían en su teoría un determinismo económico y científico. Wagenstein denomina esta etapa la época del marxismo ortodoxo. Friedrich Engels, benefactor y colaborador de Marx, le sobrevivió y puede ser considerado el primer exponente de esta perspectiva. En lo fundamental, la idea era que la teoría científica de Marx revelaba las leyes económicas que regían el mundo capitalista. Estas leyes apuntaban hacia el colapso inevitable del sistema capitalista. Los primeros pensadores marxistas, como Karl Kautsky, se afanaron por comprender mejor cómo operaban esas leyes. Sin embargo, semejante perspectiva planteaba varios problemas. Parecía excluir la acción política, piedra angular de la postura de Marx, es decir, parecía no requerir la actuación de los individuos y especialmente de los trabajadores. Así, el sistema se desmoronaría inevitablemente y todo lo que había que hacer era sentarse y esperar su desaparición. En el nivel teórico, el marxismo determinista parecía excluir la relación dialéctica entre los individuos y las grandes estructuras sociales. Estos problemas produjeron una reacción entre los teóricos marxistas y condujeron al desarrollo del marxismo hegeliano a principios del decenio de 1900. El principal exponente de este punto de vista fue Georg Lukács. De acuerdo con Martin Heide, Lukács fue el padre fundador del marxismo occidental y el autor de Historia y conciencia de clase, reconocida generalmente como la carta fundacional del marxismo hegeliano. Lukács comenzó a principios del siglo a integrar marxismo y sociología, en particular las teorías de Weber y Simmel. Esta integración se aceleró inmediatamente con el desarrollo de la teoría crítica durante los años 20 y 30. Hagamos un resumen. Este capítulo esboza la historia temprana de la teoría sociológica en dos apartados. El primero y más breve analiza las diversas fuerzas sociales implicadas en el desarrollo de la teoría sociológica. Aunque estas influencias fueron numerosas, nos centramos en cómo la revolución política, la revolución industrial, el nacimiento del capitalismo y del socialismo, la urbanización, el cambio religioso y el crecimiento de la ciencia afectaron a la teoría sociológica. Empezamos por Francia.
y por el papel que jugó la Ilustración, recalcando la reacción conservadora y romántica que produjo. La teoría sociológica francesa se desarrolló a partir de esa oposición. En este contexto examinamos las principales figuras en los primeros años de la sociología francesa: Claude-Henri Saint-Simon, Auguste Comte y Émile Durkheim. Luego dedicamos nuestra atención a Alemania y el papel que jugó Karl Marx en el desarrollo de la sociología en ese país. Analizamos el desarrollo paralelo de la teoría de Marx y la teoría sociológica y los modos en que la teoría marxista influyó en la sociología, tanto positiva como negativamente. Comenzamos con las raíces de la teoría marxiana en el hegelianismo, el materialismo y la economía política. Brevemente tocamos el tema de la teoría de Marx. El análisis se centra después en las raíces de la sociología alemana. Examinamos la obra de Max Weber con el fin de mostrar las diversas fuentes de la sociología alemana. También se analizan algunas de las razones por las que la teoría de Max Weber fue más aceptada por los sociólogos posteriores que las ideas de Marx. Este apartado termina con una breve análisis de la obra de Lord Simmel. A continuación pasamos a analizar el desarrollo de la teoría sociológica en Gran Bretaña. Las principales fuentes de la sociología británica fueron la economía política, el ameliorismo y la evolución social. En este contexto estudiamos brevemente la obra de Herbert Spencer, así como parte de la controversia que suscitó. Y terminamos con un breve análisis de la teoría sociológica italiana, especialmente de la obra de Wilfredo Pareto y los desarrollos en la teoría marxista europea a la vuelta del siglo, principalmente el determinismo económico y el marxismo hegeliano.